Good morning, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Ya estamos en Londres, llegamos en el día de ayer, así que dale al like, suscríbete porque vamos a Wembley a 2 días de la gran final. De momento no tenemos entrada, pero hay que luchar siempre hasta el final porque es el ADN madridista. Mirad, aquí estamos, el London in the Night, así que vente conmigo, vamos a ver el estadio, esta sede para la final. Por cierto, es que aquí van todo al revés. Mirad a la izquierda, el sentido hacia allá, el sentido contrario en el otro lado aquí, a la izquierda también, y mirad las paradas de autobús. Me parece muy curioso porque los asientos están mirando hacia el muro en vez de al lado contrario, que es por donde viene el autobús. Es que aquí van al revés del mundo en todo, ¿eh? Y qué lujo estar aquí porque me comunican por el pinganillo que en España están por 30 grados más o menos de temperatura. Y aquí, como hay inestabilidad en el día de hoy, pues está de lujo en la calle, más o menos unos 15 grados. Por eso me habéis visto al principio del vídeo en camiseta corta, pero ya hay que subir la cremallera, que además creo que está empezando a chispear, ¿eh? Y no tenemos abrigo, paraguas. Drama en el pelo. Drama. Ya estamos en el underground. Aquí no está Wembley. A ver aquí, sí, Wembley Park, vamos. Y estas puertas, vamos a hacer un unboxing de cómo entramos al metro, al underground. ¡Hola! ¡Qué susto! Dollis Hill. Doors will open on the right-hand side. Ya tenemos ambiente Champions por aquí. Allá al fondo la orejona. La 15 está aquí. De momento no hay ningún aficionado alemán. Me imagino que ya mañana viernes vendrán todos. Ahí están Grealish, Lee y Vini. Vamos a ver el estadio. Y antes de salir, mirad lo que tenemos ahí al fondo. ¡Qué bonito! El escudo del Borussia a la izquierda, que lo he perdido, por cierto. Ah, bueno, es que es una pantalla y van cambiando. Y ahí está. Y a la derecha el del Real Madrid. Y una especie de pasarela con la Champions League a los lados. ¡Qué auténtica pasada! ¡Wow! El arco característico de Wembley. Aquí a la derecha y a la izquierda los carteles de la final con sus sponsors en la parte inferior, y al fondo tenemos Wembley, lo que hemos visto desde la estación. Mirad qué bonito este paseo que nos lleva al estadio, ¿eh? Qué auténtica pasada. Y todavía no sé si tengo entrada, madre mía, pero bueno, hasta el final. Ya están empezando a colocar las vallas en los laterales de este pasillo. El estadio de Wembley es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra, que es donde estamos en estos precisos instantes. Está emplazado en el lugar donde se erigía el antiguo estadio con el mismo nombre, construido en 1923. En el nuevo Wembley juega como local la selección de fútbol de Inglaterra. Es anualmente sede de las finales de la FA Cup, la Copa de la Liga de Inglaterra y la Community Shield, además de varias finales de la Liga de Campeones de la UEFA. El estadio también se puede apreciar en las películas 28 Weeks Later de 2007 y Yesterday de 2019. También tiene como apodo la catedral o la casa del fútbol, The Home of Football. Dimensiones 105 por 68 metros, capacidad 90.000 espectadores, así que un estadio gigantesco. A falta de 2 días para la gran final, aún están con los acabados finales, colocando pues el diseño en sí, en los aledaños del estadio, que no quede nada a medio puesto. Aquí igual, todo el diseño de la Champions, la Copa de Europa, el logotipo en sí, del London 24, de la gran final. Mira, ahí tenemos a Taylor Swift, que ha estado hace poquito, bueno, ahora que estoy grabando es justo hoy su segundo concierto en el Estadio Santiago Bernabéu, y creo que aquí nos van a pedir algún tipo de acreditación porque estamos muy cerca del estadio, estamos rozando el estadio, así que parece que se nos va a acabar la estancia.
Pedazo de estadio, ¿eh? Aquí ya empezamos a ver los food trucks. Estamos dando la vuelta por los exteriores al estadio. La verdad que está bien clasificado porque, como podéis ver, ahí al fondo lo clasifican en diferentes colores. Blue Zone, zona azul. Aquí a la izquierda, qué serio va. Aquí a la izquierda Red Zone, zona roja. Y hemos visto en el otro lado también diferentes colores. Otra de las partes de la fachada del estadio, con el logotipo principal, es el logotipo de la Champions y en este caso el escudo del Borussia de Dortmund. Imagino que, siguiendo la lógica, pues en este lado estará el escudo del Borussia de Dortmund y al otro lado estará el escudo del Real Madrid. Ahí hemos visto el cartel del Borussia Dortmund y aquí a la izquierda está el estadio y en la parte central tenemos otro cartel, pero de ambos equipos, Borussia de Dortmund y Real Madrid, London 24 Final. E imagino que en el otro lado seguiremos dando la vuelta al estadio y veremos el cartel que corresponda al Real Madrid, ¿no? Esperemos. Ya hemos sobrepasado la zona roja y ahora estamos en la zona amarilla. Como me gusta esta parte de aquí, y a los madridistas también, ¿eh? Aquí estamos en una parte de la fachada, en la zona este creo, esta parte de aquí que se puede ver perfectamente el arco característico de Wembley y aquí todas estas pantallas que están proyectando estas imágenes de la final que hemos visto desde la parte central, ese paseo justo enfrente, y aquí a la derecha estas pantallas que intercambian imágenes, el de la UEFA con el escudo del Real Madrid. Seguimos. He estado aquí haciendo las tomas para el programa de hoy y se ha equivocado ya, se ha equivocado. El show que está dando mi amigo, el show que está dando mi amigo, que se pone a recorrer toda esta zona grabando contenido. Qué bueno. Por cierto, ahí siguen los del chiringuito. Parece que están revisando la grabación. Bueno, abandonamos el estadio, pero no abandonamos la zona, el país. Vamos a seguir creando contenido. The first one, el primero que vemos del Borussia, aquí ya en el estadio. Es que fijaos qué bonito, No me puedo ir de aquí todavía porque es que estoy enamorado. Estoy enamorado. 90.000 personas te caben aquí. Qué auténtica pasada. 90.000 personas, 90.000 gargantas. Bueno, menos las de Florentino Pérez y el presidente del Borussia de Dortmund. Pero 90.000 personas caben aquí. Y parece más pequeñito, Parece más pequeñito, como más o menos 60.000 o 50.000. Por cierto, hemos visto diferentes colores a lo largo del estadio, pero falta el white, Falta el color blanco. El white zone, zona blanca. La zona del Real Madrid. Hemos venido a ganar, no hemos venido a jugar, que lo sepáis. Y ahora sí que sí, a medida que nos vamos yendo del estadio, llegan camiones con casetas para la venta de productos oficiales de la UEFA Champions League. Aquí tenemos inmortalizados la historia de Wembley Park. Empieza en 1792, cuando imagino que empezaron a edificar. 1894, bigger than the Eiffel Tower, the famous Twin Tower, las famosas Torres Gemelas. 1924, 1934, Empire Pool and Sport Arena Wembley. 1948, Wembley Park host the Olympics, Juegos Olímpicos. 1960, Making Musical History. 1966, They Think It's All Over, English Football Team. Qué bueno, El Papa Juan Pablo II visitó el estadio de Wembley en 1982. I like it. Freddie Mercury. Esto fue en el 85. Creo que en el 91 fue cuando falleció Freddie Mercury. ¿Habéis visto la película de Freddie Mercury?
porque tenéis que verla. Lo que pasa es que es el antiguo Wembley. Todavía no estaba el nuevo, es decir, todavía no estaba hecho este. En 2000, esta cantante, Britney, Beyoncé, Green Day, Foo Fighters, Madonna, Kelly, Cher, Bruce Springsteen, Coldplay and One Direction. Nelson Mandela, en el 90, un año antes de yo nacer. 2002, A New Era, una nueva era. Vista aérea de Wembley Park, mirad. Qué chulo. Seguimos avanzando, 2006. Esto lo tenemos justamente en the other side, en el otro lado. The New National Stadium. Este es el arco de la parte superior. London First Outlet Center. 2017. Nuevas casas, nuevos edificios. 2018. Comida, bebida y juego. Esto ya se asemeja mucho a lo que vemos aquí. Bueno, se asemeja no, es lo mismo. 2019, Bravo. En español. Today. Esto es lo que tenemos. Ah, las escaleras de acceso iluminadas. Qué bonito. Y en 2027 van a continuar con nuevos proyectos. Wembley Park, la historia que tenéis a unos 100 metros más o menos en un mural aquí a la izquierda, justo enfrente del estadio. Nos vemos pronto, Wembley. Y ya después de haber comido y haber estado en Wembley, vente conmigo porque vamos al centro de Londres, vamos a Trafalgar Square, que han puesto diferentes stands de la Champions. Menudos ronquidos está pegando el tío. Se está echando la siesta. Es que los asientos del metro son muy cómodos, son muy confortables. Cómo me chifla el metro de Londres. Parecen cápsulas del futuro. Ojo que encima nos bajamos en la fan zone del Borussia de Dortmund. Fan meeting point. A ver si nos encontramos algún otro, que solamente he visto a uno. A ver, aquí sí la verdad que tengo que dar un punto positivo a España, porque en España tenemos escaleras mecánicas y a la derecha o a la izquierda escaleras manuales, pero aquí nada, solo mecánicas, tanto de ida como de vuelta. Hay que hacer un poquito de deporte. Al igual que os digo la comparación con Madrid, con las escaleras mecánicas, también os digo que son más tecnológicos todos estos vestíbulos que hay en el metro underground de Londres. Bueno, pues ya salimos. Allí a la derecha está Trafalgar Square. Seguimos viendo carteles de la capital británica, que les ha venido muy bien tener esta final de la Champions League. Está Londres hasta arriba de gente ya. Y hoy estamos a jueves, aún faltan 2 días para la gran final. Mirad qué chulo, en verde para que pases los distintos signos del género. Mira, qué chulo, Si ya os digo que es que nos sacan un montón de diferencia con nuestro país, con España. Mira, un aficionado del Borussia de Dortmund. Bueno, 2. Aquí. Ahí está con la bufanda del conjunto alemán. Y mirad lo que tenemos allí. El Big Ben. Ah, mira, qué chulo. Qué bueno, yo quiero una vuelta ahí también. Es de Lamborghini. Bueno, lo que iba a enseñar. Mira qué bonito. Mira qué bonito. La última vez que vine estaba en obras. Estaba en remodelación. Ahora ya por lo menos no hay escombros ni andamios que lo rodeen. Seguimos. Qué bonito, Qué bonito han preparado todo esto. Aquí a la derecha imagino que será la embajada de Canadá. Nada más entrar tenemos a un jugador del Borussia de Dortmund, creo que es Sancho. Y aquí tenemos a Joselu, nuestro delegado en este festival de la Champions. Está muy bien porque aquí al fondo es como en Alemania. Si quieres reciclar las latas, tienes
esta máquina, que no sé si te va a dar dinero o no, pero... Ahí al fondo también tenéis food trucks, hot dogs, pizza y diferentes refrescos y bebida. Juegos, también tenemos por aquí una especie de paintball. Anda, qué chulo, sí, sí, es un paintball gigante. Los botones de la Champions, bueno, de PlayStation más bien. PlayStation a la derecha y a la izquierda los botones del mando de la misma PlayStation. Ahí al fondo la plaza de Trafalgar Square. Seguimos para bingo. 1, 2 y 3. Agustín de Venezuela a la Madrid. Mira qué chulo, ¿eh? Ahí a la izquierda podemos hacer fila para disparar a gol a unas estructuras y te puede llevar un premio, lo que no sé qué premio es, y hay mucha gente esperando. Aquí a la izquierda te puedes hacer una foto con la plantilla del Borussia de Dortmund y no os vayáis muy lejos porque aquí tienes en el centro, in the middle, la Copa de Europa gigante, totalmente gigante, que aquí hay un montón de gente también esperando para hacer la foto. Y aquí a la derecha tienes la plantilla del Real Madrid, que por qué no hay nadie haciéndose una foto con la plantilla del Real Madrid. Veremos a ver si sale Lunin en portería el sábado en la gran final y veremos a ver si la plantilla titular es esta. No creo que salga Nacho, no creo, pero nunca se sabe. Voy a hacerme una foto. Official Shop, tienda oficial de la Champions League que tenemos en Trafalgar Square, así que me voy a dejar las perras, me voy a dejar los ahorros, no sé en qué, pero en algo. En algo me dejo porque la verdad son cositas muy interesantes. Mira, la camiseta de Zidane. Gracias a las marcas podemos ver estos juegos divertidos alrededor y en las plazas, en este caso de la capital británica. Si no fuesen por estas marcas, todo sería muy aburrido. Y aquí diferentes camisetas de diferentes leyendas. Aquí tenemos a Casemiro. Esto de aquí es de Casemiro. Casemiro, Casemiro. Y aquí otras también. Ahí al fondo Mbappé. Bueno, pues la verdad que estas cosas se agradecen. Y sobre todo en un sitio tan céntrico y tan llamativo como es Trafalgar Square, aquí en Londres. Seguimos grabando, no te vayas. King Charles Street, aquí estamos yendo de camino al Big Ben y al London Eye. Los blancos. Mira qué bonito. Lo dicho la otra vez cuando vinimos, estaba lleno de andamios. Ahora ya por fin está libre de toda esa armadura. Mira. ¿Cómo suena? Es la primera vez que lo escucho. Me da mucha pena que no pueda preparar el partido más importante de la temporada y el más importante en mi vida junto con el equipo. Muchas gracias por todos vuestros mensajes de apoyo y ánimo a por la 15. Lunin se cae de la convocatoria para la final. Big Ben frente a nosotros y si giramos lentamente la mirada hacia la derecha se empieza a iluminar el London Eye. Como no, este cielo característico de Londres, todo nublado, lleva todo el día nublado, lloviendo, parando, así todo el rato. Iba a hacer una foto y me he puesto en medio. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto puede valer darse una vuelta en esa noria? A la rica comida con salsa extra hot, pero extra. Me ha venido el camarero y todo me ha dicho, ¿quieres un spray? Porque los sprays deben ser que te quita rápido el picor para que no te escueza la boca y demás. Y ha sido beber spray y se me ha pasado, pero creo que me he pasado. Bueno, pues nada amigos, si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete. Vamos a descansar, mañana otro día trepidante. Comparte.